Hola a todos a quienes nos ven y nos escuchan a esta hora aquí por las redes de una radio. Hoy nos acompaña Sandra Borda, ella es politóloga de la Universidad de los Andes, es magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Chicago y magíster en Ciencia Política de la Universidad de Wisconsin. Y también hace parte de la programación de un libro 2020, Sin Fronteras. Hola Sandra, Ujú. ¿cómo estás? Hola, Tatiana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por aceptarla. Bueno, Ujú. Sandra, hoy estás acá porque queremos hablar un poco sobre tu libro, Parar para Avanzar. Entonces, me gustaría que empezáramos hablando un poco sobre la dedicatoria, porque creo que es una dedicatoria que le llega al alma a todos los estudiantes que salieron en las calles el año pasado a marchar. Y pues para las personas que no la han leído, dice así, abro comillas, a Dylan Cruz, a su ausencia ahora permanente en nuestros salones de clase. Entonces me gustaría que habláramos un poco por qué decides dedicarle el libro a Dylan y también un poco sobre la columna de opinión que tú publicas el 25 de noviembre del 2019 que se llama Crónica de una tragedia, donde cuentas tú cómo viviste tú también ese momento. Pues yo creo que quisiera empezar por decir que, que uno nunca debería escribir ese tipo de dedicatorias. El lugar natural de los jóvenes son las aulas, son los espacios creativos, son tantos, tantos, tantos lugares en los que cuando uno está joven quisiera estar, que es muy triste tener que hacer una dedicatoria tratando de que no se nos olvide el hecho de que por una razón u otra en este país asesinamos a nuestros jóvenes. Y hoy sí que se hace eso más patente que nunca. Yo, digamos, participé en las marchas de ese sábado, ese es el lugar de donde sale la columna que mencionas. Las grandes marchas son el jueves y el viernes anterior. Yo no había podido asistir porque tenía clases y no, eh, tenía una agenda difícil esos días, así que el sábado decidí juntarme a la marcha pues para manifestar mi solidaridad con las demandas que estaban haciendo los estudiantes. Y tal como lo describo en la columna y lo vuelvo a contar en el libro, pues digamos, toda la marcha fue una marcha pacífica. Yo los acompañé a ellos durante una muy buena parte, casi todo el trayecto. Los presencié y de primera vista me di cuenta que no había manifestaciones de violencia en ninguno de los segmentos de la marcha. Entonces, me parece que hay una reflexión necesaria que hacernos acerca de cómo tratamos, pues primero la protesta y la manifestación pacífica en este país y segundo, qué clase de futuro y qué clase de tratamiento es el que le estamos dando a nuestros jóvenes. Ese es como el sitio de partida del libro y por supuesto está dedicado a la memoria de alguien a quien como profesora universitaria me hubiera encantado tener en un salón de clase, que se veía que tenía muchísimas ganas de estudiar. Claro que sí. Digamos que para nosotros como estudiantes, porque creo que todos somos estudiantes y todos también fuimos estudiantes en algún momento, de pronto las personas que nos escuchan y ya no están en un aula de clases, esto fue un momento complicado y también porque las marchas como que de alguna manera en vez de unir al país también terminó dividiéndolo. Pues Uh Colombia ha -huh. sido un país que todo momento, pues incluso ahora que estamos en, en confinamiento, también ha sido como dividido en opiniones y todo. Entonces, digamos, ¿por qué crees que es tan difícil que el país, digamos, en el caso tal de la educación, como que todo el mundo vaya caminando hacia el mismo sendero? Pues, digamos, el disenso y la diferencia de opiniones no tienen ningún problema. Todas las sociedades tienen montones de opiniones y digamos, distintos grupos de personas que tienen distintos intereses. Entonces, no sería eso un gran problema si no fuera porque de una forma u otra aquí hemos entendido que una forma de suprimir la diferencia es justamente esta suerte de intolerancia hacia la manifestación social tan grande. Yo lo decía en el libro, no es absolutamente necesario que todos estemos de acuerdo con las demandas que estaban haciendo los estudiantes en ese momento o con las demandas que estaban haciendo los manifestantes. Ciertamente se trata de unas protestas que fueron mucho más multitudinarias de lo que han sido en el pasado, es decir, ahí se logró armar un consenso alrededor de cosas mucho más sustancial de lo que ha sucedido en el pasado,
pero es perfectamente respetable que haya sectores que no estén de acuerdo con eso. El problema surge es cuando es el Estado mismo a través del uso de la fuerza policial el que decide manifestar ese desacuerdo, suprimiendo la idea del otro a través del uso de la fuerza. Ahí creo que estamos truncando la conversación, creo que estamos, digamos, previniendo que muchos sectores sociales se manifiesten y dejen claro no solamente cuáles son sus preferencias políticas, sino cuáles son sus necesidades. Es ahí justamente donde reside el problema y creo que ese es uno de los puntos que trato de subrayar con más insistencia en el libro. Pensemos distinto, no hay ningún problema con ello, pero aprendamos también a tolerar la diferencia. Sí, no es necesario las agresiones en cuanto a la Uh -huh. opinión, ¿no? Uh -huh. Puede ser blanco y puede ser negro, pero no tiene que Y, haber y, ningún. y eso Bueno. también va, digamos, para la gente que se manifiesta, ¿no? En una conversación política y en una conversación donde hay desacuerdo, se atraviesan el camino del uso de la fuerza, de parte de unos o de parte de los otros. Cuando eso empieza a pasar, se hace mucho más complicado el intercambio de ideas. Bueno, digamos que los estudiantes estaban muy motivados en todo el final de año, que incluso se pararon las marchas ya como ya Navidad, Año Nuevo, y en enero se estaba pensando más o menos para principio de año retomarlas, pero pues llegó la pandemia, llegó cuarentena, llegó todo lo que pues, estamos viviendo. ¿Crees que además de todo lo que está pasando ahorita con las masacres, que las protestas sociales van a volver y más o menos de qué forma se planteará que vuelvan? Sí, la gran pregunta sobre la protesta social no es una pregunta solamente colombiana, es una pregunta que todo el mundo se está haciendo porque justamente pues el confinamiento y la posibilidad del contagio pues atentan directamente contra, digamos, el derecho que tenemos todos a juntarnos y a protestar en contra de ciertas cosas y ciertamente aquí en Colombia sí que no se han acabado los motivos para salir a la calle, al contrario, parece que cada día tenemos más motivos. Más, sí. Exacto. Entonces, el problema es cómo nos vamos a organizar como sociedad para demandar de parte del gobierno, primero, que se respete la vida de los colombianos, particularmente de los jóvenes. Segundo, que se garantice el derecho a la educación en medio de un escenario tan difícil como el de esta pandemia, en donde los recursos cada vez se hacen más complicados. En general, las formas de supervivencia digamos, no están aseguradas para sectores cada vez más grandes de la población. Hay que hacerse la pregunta de cómo vamos a reaccionar a eso. Mi temor es que en la medida en que las necesidades económicas más básicas sean cada vez más insatisfechas por cuenta de la crisis económica por la que estamos atravesando, entonces la manifestación tiende a ser mucho más visceral, de pronto mucho más espontánea, mucho menos organizada, de pronto un poco más violenta. Y la sensación que tengo, por lo que he visto, por lo menos en Bogotá, es que tenemos unas administraciones que están también muy preocupadas por el contagio, que están muy preocupadas por el control, pues cosa que es perfectamente comprensible, pero que están recurriendo con mucha insistencia al uso de la fuerza. Ya hablando, digamos, un poco más de cómo puede ser el regreso de estas protestas sociales al país. Eh, ¿Cuál ha sido sabes que la respuesta del Estado como que no le da esperanzas a los colombianos, ni a los jóvenes, ni a los trabajadores que, digamos, ahorita están afectados económicamente por todo lo que está pasando? Entonces, digamos, en ese camino, ¿qué se puede esperar como colombiano? Hay una cosa muy particular de los escenarios de emergencia como este de la pandemia y es que, digamos, la gente y las sociedades tienden a cifrar más sus esperanzas en el poder y en la autoridad para que lo salve, digamos, de una crisis como la que estamos atravesando. Y eso se traduce básicamente en que inclusive nosotros mismos como sociedad vamos a tender a ser aún más conservadores de lo que éramos con el disenso y con la manifestación social, simplemente porque tenemos la idea de que en este momento hay que rodear las figuras de autoridad y las figuras de poder, o si no, no vamos a poder protegernos del contagio. Es una reacción
humana, digamos, tenemos miedo de contagiarnos, tenemos miedo de morir, entonces le entregamos toda la autoridad que sea necesaria entregarle al Estado para que nos proteja. Y eso básicamente quiere decir que nos ponemos nosotros mismos en un escenario en donde es mucho más fácil suprimir el disenso y mucho más fácil hacerlo a través del uso de la fuerza. Esa es, digamos, la otra parte del fenómeno que va a debilitar muchísimo la manifestación y la protesta social de aquí en adelante, que va a ser más difícil de lo que fue ciertamente en noviembre antes de todo este asunto, conseguir apoyo social y que la gente, digamos, logre entender que de todas formas no podemos seguir poniendo entre paréntesis o no podemos seguir poniendo en pausa las demandas que necesitamos hacerle al Estado, ¿sí? No nos podemos esperar a que pase la pandemia para exigirle al Estado que proteja a nuestras comunidades en lugares como Samaniego. Eso no le podemos decir a los jóvenes que están siendo asesinados todos los días que se esperen a que pase la pandemia y luego resolvemos el problema. Eso no se puede hacer. Y tristemente pues tenemos un gobierno que no tiene la voluntad política por sí solo de resolver esos problemas en la forma en que todos esperaríamos que lo hiciera, así que como sociedad tenemos que exigir que se resuelvan. Estamos entonces en un lugar como de contradicción supremamente difícil de resolver y digamos con muy pocas herramientas a la mano. Sí, tenemos las redes sociales y sí, tenemos algo de los medios de comunicación, muy poco diría yo, pero hay como una suerte de outlets o de salidas para esa manifestación social que tenemos que aprovechar al máximo, porque todavía nos quedan 2 años de este gobierno y nada de lo que está pasando se puede poner entre paréntesis en este momento. Y que todo lo que viene es incierto, porque creo que nadie sabe qué va a pasar de aquí a 2 años. Así es. Todo lo que sabemos Digamos, es que la situación se deteriora todos los días cada vez más y que por cuenta de la inacción del gobierno el deterioro tiene efectos cada vez más nocivos sobre nuestra población civil. Entonces, digamos, el lugar para la preocupación continúa y crece todos los días. sí, digamos, también hablando un poco de las comparaciones que está haciendo el gobierno con el anterior gobierno, como si Sí, todavía estuviera en un periodo de prueba, ¿no? Como que si sí. todavía no se hubieran sentado, y creo que muchos colombianos también sienten eso, que ya el gobierno no va a haber respuesta en 2 años, o sea, como que eso va a Sí. quedar así. Y lo más preocupante es que si uno pudiese llegar a la conclusión de que lo que hay es un problema de recursos de poder y un problema de capacidad del Estado, pero que por lo menos están haciendo el diagnóstico de la situación más o menos comprensivo, más o menos correctamente, pues eso tranquilizaría en algo. Pero nada más esta mañana estaba yo escuchando al ministro de Defensa decir pues que todo lo que está pasando con estas masacres está directamente vinculado con el narcotráfico y que consecuentemente la solución está en fumigar con glifosato. Ese error garrafal, que además toda la gente que es experta en seguridad en estas zonas del país ha insistido en señalarlo muchas veces, esto no solamente, ciertamente tiene que ver con el narcotráfico, pero esto no es un problema único y exclusivamente vinculado con eso. Ese error en el diagnóstico es lo que preocupa muchísimo, porque entonces no necesitamos solamente los recursos suficientes para que el Estado se haga presente, sino que es que tenemos un Estado que no entiende realmente qué es lo que tiene que hacer. Eso es lo que más angustia. Sí, y bueno, creo que eso ya va a terminar y va a seguir así, pues ojalá no, ¿no? Ojalá no, y ojalá las cosas lleguen Mm, a cambiar un poco. sí. Sandra, me gustaría que habláramos un poco de la forma en la que está escrita el libro, que nos cuentes un poco cómo fue el proceso de escribirlo, cómo lo viviste, cómo fue este proceso creativo también. Pues a propósito de la frase que decías inicialmente de que todos hemos sido estudiantes en algún momento de la vida, eh, digamos, yo intenté explorar también un poco, pues, mi propia experiencia como estudiante en el pasado. Digamos, yo ciertamente he sido estudiante por mucho más largo tiempo del que tal vez debería, porque creo que me pasé como 20 años de la vida estudiando, e inclusive cuando terminé no quería terminar, yo no quería trabajar, yo quería seguir estudiando, pero digamos, de algo tenía que vivir. Y creo que revisar esa experiencia me ayudó en muchas cosas, porque
porque parte de lo magnífico que tiene la experiencia de escribir el libro fue la conversación con los estudiantes y el estar conversando todo el tiempo con ellos y preguntándoles sobre su vida en la universidad y sobre sus expectativas y sobre sus angustias, pues me puso mucho a hacer memoria y a tratar de acordarme pues en qué estaba pensando yo cuando era estudiante, como en qué mundo vivía, qué era lo que hacía, por qué no, porque a mí nunca me picó el bicho de la movilización y del activismo como les pica a ellos, qué tan privilegiada era yo como para simplemente pasarme la vida metida en una biblioteca leyendo y no ponerle cuidado a esas cosas. Me hizo revisarme mucho a mí misma. Y yo quise escribir también sobre esa revisión, porque creo que es una revisión que tenemos que hacer muchas personas de mi generación, ¿no? Nosotros crecimos convencidos por cuenta del discurso oficial de que la movilización social era algo que de una u otra forma siempre terminaba vinculado con la insurgencia. Entonces, a muchos nos daba miedo, muchos desconfiábamos, muchos veíamos con sospecha qué era lo que pasaba con la movilización social. Y cuando uno aprende un poco más sobre la movilización social comparada en América Latina y en otros lugares del mundo, se da cuenta pues, que el cantar es otro muy distinto. Entonces, parte de lo que quería hacer era también revisar mis propias preconcepciones y mis propios miedos frente a la movilización social y revisar también cómo los he ido cambiando, ¿no? Y cómo ahora, pues a los 46, tal vez demasiado tarde, tristemente, pero ya me siento mucho más tranquila de salir a la calle y siento más ganas de hacerlo y siento que el empujón es un poco más fuerte de lo que era en el pasado, siento la necesidad, siento la importancia. Entonces, como que reviso el escenario de la manifestación social de los estudiantes y el escenario de mi vida en ese contexto, pues trato de compararlos también un poco en un ejercicio de autopsicoanálisis ahí como interesante. Bueno, ya como para ir finalizando, me gustaría que habláramos un poco sobre la movilización en el sentido de que muchos jóvenes se quedan, pues antes de que empezara todo esto, ¿no? Antes de que estuviera la cuarentena, se quedaban mucho en redes, ¿no? Que muchas personas como que apoyaban todo y estaban de acuerdo y se quedaban en redes, que es algo similar a lo que pasa cuando decimos, estamos apoyando a cierto candidato, queremos que las cosas cambien, pero no salimos a votar. Más o menos, ¿cómo se podría hacer ya como desde tu perspectiva para que las personas salgan realmente a la calle y hagan valer sus derechos? Sí, yo creo que desde la movilización de la MANE y en adelante se gestó una forma de manifestarse por parte de los estudiantes que a mí me parece particularmente fascinante, porque las redes siguen siendo un elemento fundamental, las redes siguen siendo un lugar de encuentro y yo creo que ya esta generación es una generación que se acostumbró y el modus operandi son las redes sociales, perfecto, pero también exploraron mucho la conversación de todos los días. A mí me encantan esas imágenes en la época de la MANE de la gente, de los estudiantes subiéndose al transporte público para hablar con la gente, para contarle por qué están en las calles, para contarles por qué el hecho de que haya un trancón, porque hay un grupo de estudiantes manifestándose, pues entalla, digamos, muchas más cosas que el simple trancón, que esa disrupción de la vida cotidiana de la gente pues tiene una razón de ser y es que necesitamos que nuestros jóvenes tengan un poco más de optimismo sobre lo que va a ser su futuro y lo que ellos van a hacer, van a lograr hacer o quieren lograr hacer por este país. Y esas conversaciones de ellos a mí me parecieron interesantísimas, el esfuerzo por tratar de comunicarse a través del arte, por ejemplo, que desde la época de la MANE y mucho más en la manifestación del año pasado se convirtió pues en una herramienta fundamental y que además le hace contrapeso a veces a los componentes violentos de la manifestación. Yo creo que todas esas formas de comunicación son muy nuevas, son muy innovadoras, son muy interesantes y muy eficaces. Y la gente que estudia movimientos sociales ciertamente va a encontrar allí un objeto de estudio absolutamente maravilloso que crearon los estudiantes a propósito de esas coyunturas particulares de protesta. Bueno, Sandra, me gustaría que le enviaras un mensaje a todos los estudiantes que están escuchando, que les recomiendo la lectura de tu libro.
Pues primero invitarlos a que, ya sea a través del libro o a través de cualquier otro mecanismo, de sus compañeros, de sus grupos, de sus clases, digamos, amplíen la posibilidad de aprender. Uno aprende mucho en un salón de clase, yo no sería profesora si no creyera que eso es cierto, uno aprende mucho de los libros, pero uno también aprende muchísimo del activismo y de la acción política. Todos esos escenarios son escenarios complementarios, y no hay ninguna razón de ser para marginarse de ninguno de ellos. Son escenarios de la vida, casi que la gran ventaja que tiene ser joven es que uno tiene el tiempo, la disponibilidad, las ganas y la energía para explorarlos todos al mismo tiempo. Entonces, mi invitación simplemente es a que salgan, que conozcan el mundo, que afilen sus preferencias políticas, que se activen más de lo que están, porque ya están bastante. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio aquí en nuestras redes sociales y acá en una radio, a todos nuestros oyentes y nuestros espectadores. Muchas gracias por acompañarnos en este IGTV y en esta sección. Muchas gracias a todos y hasta aquí. Chao, chao. Chao.